Buenos días, gracias por su presencia y también a los periodistas que nos siguen a través de la plataforma de comunicación en remoto. Hemos tenido un Consejo de Gobierno con un número importante de asuntos del que tendrán reseña, pero comparecemos el vicepresidente segundo y yo para dar cuenta y explicar las dos normas con rango de decreto ley que hemos aprobado definitivamente esta mañana, después de que el pasado viernes se vieran en primera lectura, fueran comunicadas a los grupos parlamentarios y a las agentes sociales, y centraremos nuestra intervención en la explicación de esas normas. En primer lugar, hemos aprobado el régimen sancionador que la pandemia requería y, en segundo lugar, hemos aprobado un decreto ley con el primer paquete de medidas de la Agenda de Reactivación Económica. Así que procedemos por el orden de aprobación a su explicación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Con respecto al decreto ley del régimen sancionador por incumplimiento de las medidas adoptadas a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, decirle que es un decreto ley que nace desde el aprendizaje. Nace desde el aprendizaje porque, como ha dicho en ocasiones el presidente de la Junta y yo mismo en comparecencia que hemos tenido, la ley de salud pública, tanto de Extremadura como la ley de salud pública nacional, no están preparadas, por decirlo de alguna manera, para realizar determinadas actividades de confinamiento de poblaciones, de confinamiento de edificios, sino que estaban pensadas para cuando se produjese un riesgo para la salud pública por parte de un individuo concreto. Se dictan en el momento en el que la tuberculosis es muchísimo más frecuente en nuestro país y, por lo tanto, estaban previstas para que alguien que tenía tuberculosis, que podía ser contagioso para el resto de la población, se pudiese confinar en su casa y realizar el tratamiento. Para eso es para lo que estaban previstas las leyes de salud pública. La enseñanza que hemos tenido es una enseñanza que el comportamiento, evidentemente, y el régimen sancionador no puede ser el mismo en una situación donde la enfermedad afecta a una persona que donde la enfermedad afecta a una colectividad, como es el caso de las epidemias. Por lo tanto, lo que será este decreto ley, en esencia, es una modificación parcial de la Ley de Salud Pública que publicamos en el año 2011 y servirá ya para cualquier crisis epidémica que se pueda desarrollar y ojalá no tengamos más en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El régimen sancionador será aplicable siempre que se incumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en razón de intentar contener la pandemia o la epidemia. Ese es el objeto del decreto ley que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. Será aplicable evidentemente en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se considerarán a los profesionales sanitarios y de la salud pública agentes de la autoridad, es decir, podrán actuar dándole cartas de naturaleza de veracidad a sus testimonios y, además, podrán requerir la colaboración de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esto es algo también importante. Y, por supuesto, contamos con la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y no digo solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí tienen mucha importancia también las policías locales. Por eso me circunscribo al ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Las infracciones se califican o se clasifican, mejor dicho, en leves, graves y muy graves. Leves, graves y muy graves. Y en este caso en concreto, pues tienen que ver sobre la graduación entre leve, grave y muy grave, tienen que ver con la incidencia que tiene sobre la salud pública. Es decir, ¿es de mayor riesgo el incumplimiento para la salud pública? La falta es muy grave. ¿Es de menor riesgo? La falta es leve. Por ejemplo, el uso de mascarilla
Si se está incumpliendo, pero se están guardando las distancias de seguridad, pues evidentemente puede ser clasificada como un incumplimiento y una falta leve. Ahora, si el no ponerse la mascarilla es estar en un lugar de ocio nocturno donde el riesgo de contagio puede ser muchísimo mayor, pues puede que se clasifique la falta de otra manera, ¿no? Se habla también de los aforos, de la obligación del aislamiento de la cuarentena, del deber de otras medidas de protección que no solo son las mascarillas, sino que es la higiene y demás. Y se habla también de la permisividad por parte de los propietarios, titulares o gestores de establecimientos de hostelería y ocio sobre el incumplimiento de las medidas. Se lo decía en otras comparecencias. Ahora mismo tenemos cuatro grandes grupos de riesgo que generan infección. El primero de ellos es el ocio y, sobre todo, el ocio nocturno. Digo en España, y, por tanto, también en Extremadura. El ocio y, fundamentalmente, el ocio nocturno. En segundo lugar, las reuniones familiares no controladas. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con los velatorios. Todo lo que tiene que ver con los velatorios. Y en cuarto lugar, todo lo que supone esa pérdida de lo que son los aforos en los lugares de trabajo, fundamentalmente cuando estamos hablando del tema de las campañas agrícolas, el tema de los temporeros. Nosotros tenemos muy bien aquilatado aquí, con la coordinación con la Consejería de Agricultura, el tema de los temporeros. De hecho, ha sido un caso de éxito el tema de la recogida de la cereza. Los velatorios en este momento no nos están suponiendo grandes problemas, pero sí tenemos que controlar muy bien los espacios de ocio y, por lo tanto, están dentro del régimen de sanciones. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues miren, el procedimiento va a ser, para que ustedes se hagan una idea y por poner un símil absolutamente claro, el régimen va a ser exactamente igual y lo vamos a hacer igual que las multas de tráfico. Es decir, la policía, la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local, quien comienza con la propia denuncia el expediente y, por lo tanto, a partir de ahí se inicia a contar el tiempo para que finalmente se establezca la resolución de la infracción que se haya cometido. Si se paga dentro de los primeros 15 días, tiene una rebaja del 40% y se asume que se va a solucionar el tema y ya está. Si pasa de ahí, pues entonces tiene que esperar a la resolución de la propia infracción que se haya cometido. Le digo las infracciones. Las infracciones leves contarán con multas de hasta 3.000 euros, aunque en todo caso la sanción por falta de uso inadecuado de la mascarilla será de 100 euros. Las infracciones graves, las multas van de 3.001 euros hasta 60.000 euros y las infracciones muy graves van desde 60.000 euros hasta 600.000 euros. Se podrá acordar sanciones accesorias, como es el cierre de un determinado local. Es decir, si la Policía Local, si la Policía Nacional, si la Guardia Civil ve un local que está incumpliendo claramente y se ven las imágenes que se están viendo en otro sitio y cree que hay un riesgo muy importante para la salud pública, ese local puede ser cerrado hasta un plazo máximo de 5 años. Y luego, con respecto a este último punto, y con esto termino de exponerles el decreto ley, decirles que la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional, si ve que hay un riesgo inminente para la salud pública en un determinado establecimiento, puede determinar el cierre cautelar y tendría que ser convalidado posteriormente por la autoridad sanitaria de la región. Pero en ese momento puede cerrar el local. Lo digo porque cuando uno pone una sanción, por un incumplimiento de las recomendaciones de la autoridad sanitaria y estas afectan a la salud pública, es necesario que se sea contundente y es necesario que se sea efectivo.
Y esta es una medida contundente y de efectividad. Relacionado con esto, eso es lo que compete al decreto ley, hemos modificado el acuerdo de Consejo de Gobierno donde establecíamos determinadas recomendaciones en relación con materia de salud pública en determinados ámbitos. Solo les voy a citar 3 de ellos, que son los 3 más importantes. Primero, lo adaptamos al uso obligatorio de mascarillas. En segundo lugar, abrimos el aforo de los mercados al aire libre al 100%. Y en tercer lugar, permitimos que en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, si quieren las autoridades locales organizar verbenas, las puedan organizar, pero estas verbenas se tienen que hacer de una forma similar a los actos culturales. Quiere decir, en espacio abierto, con aforo limitado, no se permite el baile social, tienen que tener un circuito de entrada y salida, tiene que haber una desinfección del sitio donde se vaya a realizar y tienen que dotarse de todas las medidas de seguridad como soluciones hidroalcohólicas y como el uso de la mascarilla, evidentemente, no por parte de los músicos de instrumentos de viento y de los cantantes, porque eso sería imposible, pero sí el resto de los asistentes a esa verbena. Por mi parte nada más y luego estaré a lo que quieran preguntar. Bien, el segundo decreto ley aprobado contiene un conjunto de medidas, en concreto para la reactivación económica y más en particular de la demanda, es decir, de la compra de productos, de los que dio cuenta y se comprometió a poner en marcha de inmediato el presidente de la Junta de Extremadura en el debate del Estado de la región. Por lo tanto, es el primer conjunto de medidas para la reactivación, en este caso, de la demanda. En sucesivos consejos de Gobierno se irán cumpliendo con las normas que al efecto se necesiten los demás compromisos adquiridos en materia de reactivación económica tras la concertación social y el debate del Estado de la región. Se trata de un conjunto de ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y destinadas, sobre todo, como decía, a que se incrementen los intercambios comerciales, aumenten las ventas de las pymes, mejoren sus cifras de negocio y al mismo tiempo se les dote de liquidez. De ahí que sea muy importante también apelar a los consumidores a que compren en el comercio de proximidad, porque esta es, insisto, una línea orientada a fomentar el consumo. Se establecen los siguientes programas. En primer lugar, un programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda en el comercio al por menor de textil y de calzado. Se fija una ayuda de 1.000 euros por cada beneficiario y establecimiento de venta, con un importe total del crédito para esta ayuda de 1,5 millones de euros. El segundo programa de ayudas se refiere al comercio al por menor de muebles. Se fija una ayuda fija de 2.000 euros por persona beneficiaria y establecimiento y el total del crédito para este programa es de 500.000 euros. Se fija también un programa de ayudas para la activación de la demanda para la adquisición de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética, con una dotación total de 1,5 millones de euros y una ayuda de cuantía fija de 6.000 euros por persona beneficiaria y establecimiento. Y, finalmente, se fija el programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en vivienda, con un importe total de 3 millones de euros y una ayuda de una cuantía fija de 6.000 euros por persona beneficiaria y establecimiento. Es muy importante destacar que, a los efectos de cumplir con la condición que se establece de realizar ventas con descuentos, serán tenidas en cuenta todas las ventas con descuentos
que se realicen desde el día de la entrada en vigor del decreto ley y hasta la finalización del plazo de 4 meses establecido para la justificación de la subvención concedida. Las pymes extremeñas interesadas, a partir del 17 de agosto, podrán darse de alta mediante una solicitud con una declaración responsable para aligerar los trámites en la plataforma que se habilita al efecto y, no obstante, como les decía, se tomarán en cuenta las ventas que se realicen desde el día de la entrada en vigor del decreto ley. Reitero que se trata del primer paquete de ayudas que tienen un efecto multiplicador en la manera que incentivan las ventas, que incentivan el consumo, y en sucesivos consejos de Gobierno se aprobarán otras medidas como las de la Consejería de Agricultura o la Consejería para la Transición Ecológica. Este conjunto de medidas han sido propuestas y serán gestionadas por la Consejería de Economía y Agenda Digital, por la Consejería para la Transición Ecológica y por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Y les he resumido los aspectos fundamentales y quedamos a su disposición para cuantas cuestiones quisieran plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, por su intervención. Pasamos al turno de preguntas. ¿Hay preguntas? Un segundín. Ahora que empieza el festival. Esto es otra cosa. Decía, ha citado el 17 de agosto. ¿Es cuando entra en vigor esta norma? No lo he entendido mal. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será en fecha inmediata, y el alta en la plataforma será a partir del 17 de agosto. Pero las ventas que se tendrán en cuenta serán desde la entrada en vigor. Y para vicepresidente y consejero de Sanidad, habida cuenta de que uno sospecha que muchas de las sanciones van a estar relacionadas con el uso de la mascarilla, no sé si nos podría poner ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál sería un asunto grave en el uso de la mascarilla? Se lo he dicho antes. Esas imágenes que vemos en las discotecas donde no se utiliza la mascarilla, ahí hay un riesgo muy importante para la salud pública y, desde mi punto de vista, aunque se tiene que valorar en cada una de las situaciones, evidentemente, esa sería una infracción que, por no usar la mascarilla, pues evidentemente comporta un riesgo muy elevado para la salud pública, ¿no? Sin duda. Un positivo o un contacto en seguimiento, digamos, no hace caso y sale a la calle. ¿Este caso cómo sería? Este caso sería, dependiendo de con los que haya entrado en contacto, podría considerarse desde una falta leve hasta una falta muy grave también. Sí, sí. En cualquier caso, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es que los confinamientos que se rechazan por parte de la persona que no quiere confinarse, es que lo ponemos en conocimiento de la autoridad judicial. Es como estamos funcionando actualmente, ¿no? Porque entendemos que es así como tenemos que hacerlo y es así como tenemos que actuar en base a la legislación que está en este momento vigente en materia de salud pública. Hola, buenos días. Yo tenía varias cuestiones para el consejero de Sanidad. El decreto, imagino que tiene que ser convalidado en la Asamblea, ¿no? Los dos tienen que ser convalidados. O sea, que imagino que será con urgencia. Se intentará hacerlo lo antes posible, ¿no? Esperamos que en el próximo pleno de la Asamblea de Extremadura sea convalidado. Porque queda un par de plenos, eso es lo que queda, ¿no? Un pleno queda antes de que finalice el periodo de sesión. Y por otro lado, me gustaría una reflexión sobre... Hoy viene un artículo muy interesante en El País de un profesor de Derecho Constitucional que se llama Javier Tajadura, donde habla de que las comunidades autónomas
por hablarlo en un lenguaje, que las comunidades autónomas no pueden legislar sobre cosas como el uso de la mascarilla y cosas, porque se vulnera el varios derechos fundamentales, y eso solo es potestad de las Cortes Generales el poder arbitrar ese tipo de derechos, ¿no? Las Cortes Generales podrían legislar sobre los derechos fundamentales, mientras que a las comunidades autónomas las califica, incluso a los parlamentos autonómicos, como administradores, más que como legisladores de los derechos fundamentales, porque él parte de la base de que esos derechos tienen que ser iguales para el conjunto de los españoles. No puede haber uso de mascarilla obligatorio en un territorio, en otro no, y demás. No sé si este tipo de decretos pueden luego ser tumbados en unas instancias superiores o en instancias judiciales, como le ha pasado, por ejemplo, al presidente de la Generalitat de Cataluña. No sé si temen que eso pueda ocurrir. No me he leído el artículo al que usted hace referencia, con lo cual tengo todo el respeto del mundo a quien lo ha escrito y no voy a entrar en polémica con el autor del artículo. Nosotros estamos aplicando las medidas excepcionales que vienen en el ámbito de la Ley de Salud, de la Ley General de Salud Pública, que es para todo el Estado. Eso es para todo el Estado. Tampoco entiendo, hombre, yo no soy constitucionalista ni experto en derecho, pero tampoco entiendo que al ponerse una mascarilla estemos limitando ningún derecho fundamental de la persona. Otra cosa es que me dijese, ha prohibido usted los viajes dentro de España. Pues mire usted, claro, para eso no tengo competencia, evidentemente. Me lo tendrá que resolver el Estado, ¿no?, que es como se ha hecho en el estado de alarma. Ahora, sí tenemos competencias en algunas medidas excepcionales y todas están ratificadas por los jueces. Es decir, no tomamos una decisión, la aplicamos y no esperamos a la autorización y a la ratificación por el juez correspondiente, con lo cual creo que estamos actuando de la forma más adecuada y aquí en este momento prima la salud. Le podría hablar de la Ley 41/2002, por ejemplo, que es una ley que permite saltarse la confidencialidad, algo tan importante como la confidencialidad cuando está en riesgo la salud pública. Es decir, si yo estuviese infectado por el VIH y yo le digo a mi médico que no quiero que se lo diga a nadie, pero de mi conducta se deriva un riesgo para terceros en salud pública, la Ley 41/2002 me permite que yo me salte esa confidencialidad. La Ley de Salud Pública, que no es la Ley 41/2002, que es del 2011, permite que se adopten determinadas medidas excepcionales, entre otras el confinamiento. Es verdad que creo que lo más adecuado hubiese sido, y así lo propuso la Comunidad Autónoma Extremeña en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que las medidas que adoptásemos fuesen cohesionadas, fuesen coordinadas por todo el Sistema Nacional de Salud. Y así lo hicimos. Creo que en este momento el Ministerio de Sanidad ha trabajado en un plan excepcional, que es el Plan de Respuesta Rápida, que yo espero que se lo trasladen a los jueces de lo contencioso para unificar doctrina en relación a las medidas excepcionales que vamos adoptando los diferentes consejeros, pues por el bien de la ciudadanía, por el bien de la salud pública en cualquier caso. A mí no se me ocurriría, en una situación en la que no haya pandemia, decir que vamos a usar las mascarillas y ya está, ¿no? Esto se hace con un motivo, y es que prevalece la protección de la salud, que aunque no sea un derecho constitucional, sí viene recogido en la Constitución. Y dos cuestiones más. Me gustaría, ya que lo tenemos aquí, una actualización de datos, al menos de hospitalizados o cómo se encuentran los hospitalizados. Bueno, los hospitalizados se encuentran bastante estables. Solo hay una persona, la persona mayor que estaba ingresada del brote de Peraleda, es la que en este momento tiene algún empeoramiento de su estado de salud y no sabemos si tendremos que adoptar otras medidas con respecto a su tratamiento. El resto está evolucionando favorablemente y la persona que está en UCI, joven,
en el complejo hospitalario universitario de Badajoz está estable clínicamente. Y con respecto a los brotes, no les puedo añadir más de lo que dijimos ayer. Hay 2 brotes menos, 2 brotes que se han cerrado, mejor dicho, el de Navalmoral de la Mata y el brote de Badajoz, el brote 2 de Badajoz. Estamos a punto de cerrar otros brotes en Badajoz, pero al mismo tiempo ayer tuvimos que declarar un brote en Navas del Madroño. La declaración de brote es simplemente declarar brote, es porque los tenemos que tener controlados y acotarlos. Y en este momento me queda la tranquilidad de que estamos acotando muy bien los brotes en la Comunidad Autónoma de Extremadura por el enorme trabajo que está haciendo la atención primaria de salud y la salud pública. No hay motivos en este momento para la preocupación, más allá de la preocupación que tenemos nosotros por controlar los brotes. El número de hospitalizados sigue siendo el mismo. Hablábamos de Sí, 4, ¿no? De momento está siendo el mismo. Actualizamos los datos a las 5 de la tarde. No sé si habrá algún cambio a lo largo de la mañana, pero en este momento el número de hospitalizados es el mismo que les dimos ayer a las 5. Ya termino, para la vicepresidenta. Habla usted de las pymes, los autónomos, pero al cliente, ¿cómo el cliente, el consumidor, puede acceder a estas ayudas? ¿De qué manera se puede beneficiar y en qué cuantías? Con los descuentos que practiquen los comerciantes extremeños. Las ayudas son para los comerciantes para que apliquen descuentos. En esa medida se beneficiarán todos los comerciantes que lo soliciten y todos los consumidores que acudan a esos establecimientos que hacen esos descuentos para obtener la ayuda. Preguntas. Hoy no tenemos compañeros por videoconferencia. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a todos.